Empezamos con la segunda parte de la clase de cabezales especiales y pérdidas. Lo que vamos a ver ahora es un tercer tipo de cabezal especial, que es el diseñado para cosechar girasol. Vamos a ver un tipo de cabezal girasolero que es el que casi el único diseño que se ve en el país, a pesar de que hoy en día por internet pueden llegar a encontrar otras variantes en otras partes del mundo. Lo que se usa acá es este tipo de diseño. Van a ver que es un diseño mucho más sencillo que el utilizado para maíz. Lo que tenemos acá adelante son bandejas. El cultivo de girasol es un cultivo que tiene una maduración de la semilla es uniforme. Cuando entramos a cosechar, hay semillas que todavía no han terminado de madurar, pero otras ya han logrado un grado de maduración que facilita que con una sacudida, un golpe, se desprendan esas semillas. Entonces, cuando hagan contacto estas bandejas con el cultivo, ingresándolo al cabezal, parte del grano se va a caer y va a ser atajado por estas semillas, por estas bandejas que, como tienen una pequeña inclinación hacia atrás, esas semillas esos granos van a terminar confluyendo en un sinfín que está acá en la parte posterior. Van a ver que si el cultivo está con este marco de las líneas amarillas que estamos viendo acá, cada, entre medio de cada dos hileras de cultivo entran dos bandejas, o sea que estas bandejas son más angostas que los pontones del maíz, tienen la mitad del ancho. Y vamos a ver ahora algunas partes más que tiene este cabezal. Fíjense que estamos viendo acá la bandeja y nosotros veíamos que hay como un escudo acá que está tapando algo. Abajo de ese escudo tenemos un eje con dedos que se lo conoce como molinete, aunque no se parece en nada al molinete de los cabezales con barra de corte. Ese molinete lo que hace es conducir capítulos que ya fueron cortados hacia atrás para entregarlos al sinfín. El principio de funcionamiento es muy sencillo, o sea, una vez que las plantas ingresan entre medio de las bandejas, hacen contacto con este escudo, la planta está anclada en el suelo y está frenada de poder desplazarse para atrás por el escudo, entonces empieza a ser inclinada hacia adelante. A medida que se va inclinando, el capítulo va descendiendo hasta que, llegado a un punto, desciende por debajo del escudo y ahí sí puede desplazarse hacia atrás. En el momento ese que se desplaza hacia atrás, va a hacer contacto con una barra de corte de cuchillas que está por detrás de la línea que conforman este eje limitador acá y este escudo. O sea que hasta que el capítulo no descienda y vaya para atrás, no va a ser poder cortado. En ese momento que es cortado, ya bajó tanto que es cortado el tallo justo por debajo del capítulo, permitiendo que el resto de la planta no ingrese a la cosechadora, lo cual dificultaría más el proceso de trilla, separación y limpieza, porque habría más cantidad de material no grano del cual estar separándolo. Vamos a ver un pequeño video. En este caso, en vez de tener un escudo frontal, lo que tienen es una barra cilíndrica, pero que cumple la misma función. Fíjense el grano en las bandejas y fíjense cómo las plantas van siendo inclinadas hacia adelante hasta que pasan por debajo de esa barra. Ahí van a ser cortadas y esto que llamamos molinete, que es una barra con dedos, va a desplazar esos capítulos hacia atrás hasta el sinfín. Ese molinete a veces puede llegar a enganchar algún capítulo y estar revoleándolo por encima del cabezal con el riesgo de que se pierda. De hecho, cuando medimos pérdidas estamos revisando a ver si hay cierto porcentaje de capítulos. Fíjense, ahí hay una planta que se la ve que fue boleada hacia adelante. Nosotros podemos contar los granos perdidos, pero cuando se cae un capítulo entero, aumenta de forma muy significativa el porcentaje de pérdidas. Entonces, repasando, una vez que la planta hace contacto con el escudo, está anclada en el suelo, pero por las dudas que se llegara a atorar entre medio de las dos bandejas, hay un pequeño rolo destroncador abajo que va forzando con unos dientes a que la planta siga desplazándose hacia abajo. Al mismo tiempo, el tallo no se puede desplazar más atrás de ese rolo destroncador y está apoyado entre el escudo y ese rolo. Cuando el capítulo descienda, se va a desplazar hacia atrás
y va a recorrer una pequeña distancia hasta hacer contacto con estas pequeñas barras de corte. Son fragmentos de barra de corte de 3 cuchillas y 2 puntones dispuestas en el espacio que queda entre dos bandejas. El tallo que llega ahí es cortado, y el tallo llega ahí cuando el capítulo se apoyó en las bandejas, con lo cual entra solamente el capítulo adentro de la cosechadora. Los rendimientos en el cultivo de girasol pueden ser muy fluctuantes. En algunos casos podemos estar cosechando capítulos de tamaño importante y en otras situaciones capítulos muy chicos. Por lo tanto, los cabezales en la actualidad traen la posibilidad de regular en altura el molinete este que estamos viendo acá, el molinete junto con el escudo este frontal, de forma que hagan contacto con tamaños de capítulos variables. Si el tamaño de los capítulos fuera muy grande, habría que levantar el molinete; si fuera muy chico para que hagan contacto, habría que bajarlo. Ahora que hemos visto lo que son cabezales girasoleros, que como lo pudieron observar, son dispositivos mucho más sencillos los que se usan para girasol que los que se usan para maíz, vamos a ver el último de los cabezales especiales que vamos a abordar en esta clase, que son los cabezales stripper. A ver, hay antecedentes de esta tecnología de cosecha que se remontan a más de 2000 años. Sin embargo, más allá de que ha habido diferentes diseños, hay registros en Australia, en Europa, no se difundió a escala global hasta fines de los años 80, cuando un instituto muy famoso que existía en Inglaterra, que era el CILSO, era como un INTA, pero solamente de tecnología de maquinaria agrícola, desarrolló a partir de sus áreas de ingeniería este diseño de cabezal, que después lo licenciaron a una empresa británica que se llama Shelbourne, que es la que lo comercializa en el mundo. En la actualidad se buscan, van a encontrar que hay algunos otros fabricantes de menor escala en el mundo, pero esta es la más conocida y la que más tecnología le ha incorporado. ¿En qué consisten estos cabezales? Andan muy bien, sobre todo para cosechar cereales como trigo, sobre todo en arroz se lo usa bastante. Es en el cultivo quizás que es más fácil encontrarlo. Tienen adentro de esta estructura que están viendo acá podríamos llamar un tambor de lado a lado, y ese tambor lleva dispuestos una serie de peines. Si ustedes se fijan, son peines que entre sus dientes tienen un espacio vacío similar al orificio de una cerradura, y van girando en sentido, si lo viéramos acá desde el lado izquierdo de la máquina, giran en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, vamos a ver un esquemita acá. Cuando avanzan sobre el cultivo, tienen que ser regulados en altura. Sobre todo se regula el capot este que lo tapa en altura, para que vayan empujando un poco las plantas hacia abajo y generando esta flexión. Entonces, esta porción curva del cultivo se enfrenta a la parte curva del rotor, que trae una serie de peines, como dijimos. Las plantas son tomadas entre medio de estos dientes y empiezan a ser peinadas de alguna manera para arriba, hasta que las espigas entran en contacto con el agujero este de cerradura, con este ojo, y las plantas habían cargado ese orificio, pero las espigas, cuando hacen contacto con ese lugar, no pueden bajar porque no hay lugar. Como está girando muy rápido, arranca el grano y deja toda la planta erguida, metiendo adentro de la cosechadora solamente el grano con la granza, o sea, con glumas, glumelas, pero la paja no entra. Siendo que para este tipo de cultivos, una de las limitantes más grandes en cuanto al rendimiento de las cosechadoras es que se encuentran limitados en su capacidad de separar grano de tanta cantidad de paja que ingresa a la cosechadora. Este tipo de cabezales permiten que la cosechadora trabaje un poco más desahogada, porque ya solamente tiene que separar el cultivo de la granza y entra casi nada de paja. Algunas regulaciones que hay que tener en cuenta para este tipo de máquinas. A ver, el capot debe tratar de impulsar el cultivo para abajo unos 10 centímetros para que flexione y entre mejor presentado a la parte del rolo desgranador. Y hay que sincronizar
la velocidad de giro del rotor con la velocidad de avance. Pensémoslo en estas dos situaciones que están presentadas acá. Si el rotor girara demasiado rápido con respecto a la velocidad de avance, al girar tan rápido no se cargaría entre una pasada y otra de un peine de suficiente cantidad de plantas, y al hacer contacto con las espigas se podrían escapar por este ojo sin problema. El caso contrario es con un rotor girando demasiado despacio respecto a la velocidad a la cual está avanzando, pasaría el peine tan despacio respecto al avance que se cargarían demasiada cantidad de espigas, algunas de las cuales no entrarían en este ojo, y al quedar por fuera del mismo no se les podría arrancar el grano. En cualquiera de las dos situaciones las apreciaríamos fácilmente parándonos detrás del pasaje de la cosechadora, porque entre medio de todas las plantas a las cuales se les arrancó los granos, habría plantas en las cuales el proceso del arrancado de los granos no se habría completado. Ahí lo que tendríamos que tratar de ver es si para la velocidad a la cual estamos avanzando el rotor está girando demasiado rápido o demasiado lento, y corregirlo para evitar estos dos extremos y llegar a una coordinación entre velocidad de avance y velocidad de giro en la cual eh, solamente se cargaran de espigas los ojales, pero no quedaran laxos, sino que quedaran bien cargados. Bueno, acá hacemos un segundo corte y después vamos a empezar a ver la parte de medición de pérdidas de cosecha.